Todo el mundo en Leiden la quería. Le decían Goeie Mie, que en holandés significa la buena Mie. Era la vecina que cuidaba a los enfermos cuando nadie más podía. La mujer que preparaba sopas calientes para los ancianos del barrio. La madre de 9 hijos que siempre encontraba tiempo para visitar a quien lo necesitara. Si alguien en el vecindario enfermaba, Mie estaba ahí con una taza de té y una sonrisa reconfortante. Pero había algo en ese té. Algo que los médicos holandeses del siglo XIX no sabían detectar. Arsénico. María Svanenburg envenenó a más de 100 personas. 27 de ellas fallecieron. Y entre sus víctimas estaban su propio padre y su propia madre. María Catharina Svanenburg, conocida como Goeie Mie o la Buena Mie, fue una criminal holandesa que envenenó con arsénico a al menos 100 personas en la ciudad de Leiden, Países Bajos, entre 1880 y 1883. De esas 100 víctimas, 27 fallecieron. Algunas estimaciones sugieren que el número real de fallecimientos podría alcanzar los 90. Fue declarada culpable del crimen de sus 3 últimas víctimas y sentenciada a cadena perpetua. Madre de 9 hijos, 5 varones y 4 mujeres, casada con Johannes van der Linden, María era la persona más querida de su barrio. Era también la más letal. Falleció en prisión en 1915, a los 75 años de edad, habiendo pasado 30 años encerrada sin que nadie le devolviera el apodo de La Buena. El 9 de septiembre de 1839, en Leiden, una histórica ciudad universitaria en la provincia de Holanda del Sur, Países Bajos, nació María Catharina Svanenburg. Leiden, conocida por su famosa universidad y sus canales pintorescos, era también una ciudad donde los barrios obreros albergaban a familias que vivían en condiciones de pobreza que contrastaban dramáticamente con la riqueza visible en otras zonas. María fue criada por ambos padres, Clemens Svanenburg y Johanna Denjan, en un ambiente que poco presagiaba el horror que eventualmente llegaría. Ironía cruel del destino, los mismos padres que la criaron se convertirían, décadas después, en víctimas de su propia hija. En 1868, a los 28 años, María se casó con Johannes van der Linden en los Países Bajos. Juntos tuvieron 9 hijos, 5 varones y 4 mujeres, de las cuales 2 fallecieron a temprana edad. La familia numerosa vivía en los barrios populares de Leiden, donde María se ganó la reputación que definiría su vida pública. Era la vecina que todos deseaban tener, generosa, servicial y siempre dispuesta a cuidar de los enfermos del vecindario. En una época sin seguros médicos ni servicios sociales, las mujeres como María cumplían una función vital en las comunidades obreras, proporcionando cuidados informales que el Estado no ofrecía. Esta posición de confianza le otorgaba un acceso ilimitado a las personas más vulnerables de su entorno. En 1880, cuando María tenía 40 años, comenzó a administrar arsénico a las personas que cuidaba. El arsénico, una sustancia que en el siglo XIX era relativamente fácil de obtener y extremadamente difícil de detectar en las autopsias de la época, se convirtió en su instrumento preferido. Lo mezclaba en las bebidas y alimentos que preparaba para los enfermos que visitaba, convirtiendo sus actos de aparente caridad en vehículos de destrucción. Los síntomas del envenenamiento por arsénico, que incluyen dolores abdominales, vómitos y debilidad progresiva, eran frecuentemente confundidos con enfermedades gastrointestinales comunes, proporcionando a María una cobertura casi perfecta. Lo que hacía particularmente monstruoso el caso de María Svanenburg era la amplitud de su red de víctimas. No se limitaba a extraños o conocidos distantes, envenenó a sus propios padres, Clemens Svanenburg y Johanna Denjan. Las personas que le habían dado la vida se convirtieron en víctimas de la hija que habían criado. Este acto de violencia contra su propia familia revelaba una desconexión emocional tan profunda que incluso los lazos de fluidos más fundamentales carecían de significado para ella. Si era capaz de envenenar a quienes la habían traído al mundo, ninguna persona en su entorno estaba verdaderamente a salvo. Más de 100 personas fueron envenenadas por María en apenas 3 años, una cifra que sugiere una frecuencia de envenenamiento prácticamente diaria. Visitaba a los enfermos del vecindario, les preparaba comida y bebida,
y añadía arsénico en cantidades que variaban según sus intenciones. Algunos recibían dosis suficientes para causar el fallecimiento. Otros recibían cantidades que provocaban enfermedades crónicas que requerían más cuidados, más visitas de la solícita Mie y más oportunidades para administrar veneno adicional. Era un ciclo macabro donde la enfermedad que ella causaba generaba la necesidad de los cuidados que ella proporcionaba, creando una dependencia mortal. La motivación de María era en parte económica. En la Holanda del siglo XIX, existían esquemas informales de seguros funerarios y sociedades de beneficio mutuo donde las familias contribuían pequeñas sumas para cubrir los gastos de fallecimiento de sus miembros. María se aseguraba de ser nombrada beneficiaria de estos esquemas o de tener acceso a los fondos que se liberaban cuando sus víctimas fallecían. Cada fallecimiento representaba un ingreso adicional para una familia numerosa que luchaba contra la pobreza. Así, la caridad se convertía en inversión, y los cuidados en la siembra de una cosecha macabra que María recogería con cada certificado de defunción. Las sospechas comenzaron a surgir cuando los médicos de Leiden notaron un patrón inquietante: un número inusualmente alto de fallecimientos y enfermedades graves se concentraba en un mismo vecindario, y todas las personas afectadas tenían algo en común: habían sido cuidadas por la amable María Svanenburg. Un médico particularmente observador ordenó análisis toxicológicos en las muestras de las últimas víctimas, y los resultados confirmaron la presencia de arsénico en cantidades letales. Por primera vez, la ciencia médica del siglo XIX tenía las herramientas para desenmascarar a una envenenadora que había operado aprovechando exactamente las limitaciones de esa misma ciencia. El 15 de diciembre de 1883, a los 44 años de edad, María Svanenburg fue arrestada por las autoridades holandesas. La noticia de que, la buena Mie, la vecina más querida de Leiden, era en realidad una envenenadora masiva sacudió a la ciudad y a todo el país. El juicio comenzó el 23 de abril de 1885 en el Tribunal de Apelación de La Haya y culminó el 1 de mayo con un veredicto de culpabilidad por el crimen de sus 3 últimas víctimas. Fue sentenciada a cadena perpetua. Su apelación fue rechazada el 29 de junio de ese mismo año. En enero de 1886, Johannes van der Linden se divorció de la mujer con la que había compartido 18 años de matrimonio y 9 hijos. María Svanenburg fue recluida en una institución correccional en Gorinchem, Países Bajos, donde pasaría los siguientes 30 años de su vida. El 11 de abril de 1915, a los 75 años de edad, falleció de causas naturales dentro de la prisión. Había sobrevivido muchas de las personas que la habían enviado allí, y había vivido más tiempo en prisión que en libertad como criminal. Con su fallecimiento, se cerró un caso que había demostrado que el veneno más letal no era el arsénico sino la confianza ciega que una comunidad entera depositó en una mujer cuyo apodo de bondad era la mayor mentira de todas. El caso de María Svanenburg impulsó reformas significativas en la regulación del acceso a sustancias tóxicas en los Países Bajos y en toda Europa. La facilidad con la que el arsénico podía ser adquirido en el siglo XIX fue reconocida como un peligro público que requería intervención legislativa. Se endurecieron los controles sobre la venta de venenos, se mejoraron las técnicas forenses para detectar envenenamiento y se establecieron protocolos médicos más rigurosos para investigar fallecimientos sospechosos. El caso también transformó la percepción pública sobre los cuidadores informales, introduciendo una cautela que anteriormente habría sido considerada descortés. Más de 100 personas confiaron en María Svanenburg. 27 de ellas pagaron esa confianza con sus vidas. Eran vecinos que abrieron las puertas de sus hogares a una mujer que todos consideraban buena. Eran enfermos que bebieron el té que ella preparaba creyendo que los sanaría. Eran padres que nunca imaginaron que su propia hija sería su verdugo. La historia de La buena Mie nos enseña que la bondad aparente no siempre es bondad real, que la confianza comunitaria, aunque valiosa, necesita estar respaldada por vigilancia, y que los títulos más peligrosos no son los que nos dan las instituciones sino los que nos otorgan las personas que confían en nosotros sin cuestionar.